7 saberes en un solo saber. De acuerdo a los planteamientos de Edgar Morin, la verdadera educación del futuro debiera contemplar 7 saberes que el individuo debe adquirir en su desarrollo y enseñanza. Sin embargo, considerando que de acuerdo al principio hologramático de los sistemas complejos, el todo está contenido en sus partes y cada parte contiene al todo. Entonces, así como debe existir varios saberes que contengan a un saber universal, un solo saber debiera contener todos los saberes. Creo que vivir la experiencia autonómica, en el sentido de unicidad o experiencia de trascendencia, integra todos los saberes propuestos por Morin. Durante el desarrollo de la experiencia, el individuo va tomando conciencia de los diversos saberes. Sin que vaya persiguiendo esos objetivos, siente que está aprendiéndolos. En el recorrido del ciclo evolutivo y por las diversas realidades de aprendizaje de inmersión virtual autoorganizativo, se experimentan cambios de percepción que facilitan la transformación de la conciencia, tanto por la transmisión del conocimiento del educador como por la emergencia de la sabiduría interior del educando. A continuación, describiremos los 7 saberes propuestos por Edgar Morin y la forma como se integran en un solo saber, accediendo como transmisión del conocimiento o autoorganización del aprendizaje en el desarrollo del proceso autonómico, en especial en las experiencias del ciclo evolutivo, viaje del héroe, inteligencias múltiples y aprendizaje de inmersión virtual. En 1996, la UNESCO publicó un informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, presidida por el Dr. Jacques Delors. El nombre del informe es La educación encierra un tesoro. La educación a lo largo de la vida se basa en 4 pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. Mientras los sistemas educativos formales propenden a dar prioridad a la adquisición de conocimientos en detrimento de otras formas de aprendizaje, importa concebir la educación como un todo. En esa concepción deben buscar inspiración y orientación las reformas educativas, tanto en la elaboración de los programas como en la definición de las nuevas políticas pedagógicas. Primer aprendizaje: aprender a conocer. Aprender a conocer combinando una cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias, lo que supone, además, aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. El primer saber contempla el conocimiento del conocimiento, accediendo mediante la creación de escenas complejas en conciencia primaria. En su libro, Morin nos dice que hay 7 saberes fundamentales que la educación del futuro debería tratar en cualquier sociedad y en cualquier cultura, sin excepción alguna ni rechazo, según los usos y las reglas propias de cada sociedad y de cada cultura. En el primer saber, Morin nos dice que es necesario introducir y desarrollar en la educación el estudio de las características cerebrales, mentales y culturales del conocimiento humano, de sus procesos y modalidades. Veremos que el cerebro es un sistema complejo de aprendizaje. La evolución nos muestra que varios centenares de millones de años existía el complejo reptílico. Después, en 200 millones de años, el cerebro límbico. Hace 4 millones de años aparece la neocorteza. Y hoy solamente podemos hablar de evolución cerebral, sería funcional. La estructura funcional.
Tenemos un cerebro de más o menos de 1.600 gramos de materia gris, 100.000 millones de neuronas, 1.000 billones de sinapsis y 10.000 billones de disparos por segundo. Las características de un sistema complejo. Un sistema complejo tiene la característica de ser un sistema abierto, lejos del equilibrio, estructuras disipativas, tiene propiedades de autoorganización, propiedades dialógicas, propiedades de recursividad, propiedad hologramática, principio de incertidumbre e intencionalidad atractores. El cerebro para cada percepción trabaja completamente. La intención y la atención, el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, la visualización y la imaginación, el lóbulo parietal, la sensación, el temporal, reconocimientos, y el cerebelo, la emoción. ¿Qué ocurre en un instante de conciencia? Según Benjamín Libet y Francisco Varela, normalmente pensamos que estamos en un estado de conciencia continua y aparente. Sin embargo, en estudios profundos a niveles de microsegundos se comprueba que son estados de conciencia discontinua real, como colapsos de función de onda que dice Amit Goswami. Estos estados de conciencia discontinua pueden analizarse tomando qué ocurre en un instante de conciencia. En milésimas de segundo, en 720 milésimas de segundo, ocurren 4 etapas. Una intención de la imagen atractor, un reconocimiento de la memoria, una sincronización del cuerpo, la mente y la respuesta consciente. Entre el inicio del estímulo en la corteza y la sensación pura transcurre medio segundo. Los sistemas instalados en el cerebro trabajan por sí solos, automáticamente, y concluyen su trabajo medio segundo antes que la información procesada alcance nuestra conciencia. Gazzanilla. La conciencia superior, el ser humano autorreflexivo, predomina el lenguaje verbal. Y la conciencia primaria, todos los organismos vertebrados, el lenguaje no verbal. En la conciencia superior, Gerald Edelman, Premio Nobel de Biología, señala que en la conciencia superior se considera el pasado, el futuro y el presente. En cambio, en la conciencia primaria solamente existe el presente. Y el 98% de la actividad cerebral sería inconsciente en la conciencia primaria. La estructura de la conciencia, o multicapas. Tenemos dentro de la conciencia superior ordinaria, estaría la conciencia sensorial superior y la conciencia personal biográfica. En cambio, en la conciencia primaria tendríamos la conciencia sensorial primaria, perinatal, transpersonal, arquetípica y cuántica compleja holística, donde en esta conciencia primaria no hay limitaciones de identidad y espacio temporales. La ciencia acepta que existe una dimensión de materia y energía invisible y que lo que conocemos como realidad es tan solo una ínfima parte de la materia y energía total del universo. Nos da una visión restringida de aprehender esa realidad. Teorías dinámicas afines a la complejidad. Existen diversas teorías que están integradas en los sistemas dinámicos, no lineales, que comprenden la visión de la complejidad. Así podemos incluir en este grupo a las teorías borrosas, fractal, de catástrofe y del caos. Desde el punto de vista de la energía, puede traducirse la estructura y el proceso de la conciencia en un modelo o función matemática que explique y describa la expresión de la conciencia en un momento del tiempo.
Para comprender esta nueva forma de evolución de la conciencia que permita integrar los conocimientos de la ciencia de la conciencia, debemos establecer algunos elementos básicos que definen la formulación de una proposición hacia una psicología de la complejidad. El segundo saber debe contener un conocimiento de lo global, de sus partes y del contexto del conjunto, accediendo mediante el aprendizaje de inmersión virtual. Así, por ejemplo, una de las prácticas de aprendizaje de inmersión virtual podría contemplar aisladamente disciplinas como el arte, la física, botánica y aerodinámica, y que al final se relacionen en un solo conjunto, que comprende las relaciones de una visión integral y holística del conocimiento de estas disciplinas. En este segundo saber, Morán plantea que es necesario enseñar los métodos que permitan aprender las relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre las partes y el todo en un mundo complejo. El estudio de la mente y la conciencia puede abordarse de dos formas. En la forma reduccionista, poseemos un conocimiento sustancial acerca de la estructura y función de las neuronas y que les hacen hacer lo que mejor hacen, disparar o implicarse en pautas de excitación. Antonio Damasio. Por otro lado, el estudio puede hacerse como un sistema complejo, sistemas dinámicos no lineales, de forma global. Los secretos elementales de la mente residen en la interacción de pautas de disparo generadas por muchos circuitos neuronales, local y globalmente, momento a momento, dentro del cerebro de un organismo vivo. Antonio Damasio. Podemos ver algunas prácticas donde se percibe la visión reduccionista respecto de la visión de la complejidad. Finalmente veía árboles muy altos, de troncos café, todo tan denso que no podía ver más allá. Me acerqué a uno de ellos, sentía su energía. Él solo existía y no tenía expectativas de nada. Como águila me vi volando desde un cerro y abajo veía bosques y ríos totalmente desconocidos. Atravesaba bosques y ríos, los sentía por la diferencia de ruidos, y luego la selva, muy tupida, oscura, húmeda, sobrecogedora. No sentí miedo, pero sí frío, soledad, tranquilidad. Inteligencias múltiples. Inteligencia verbal lingüística, sentirse hablar en otros idiomas. Inteligencia lógico-matemática, comprender matemáticas. O física clásica y cuántica. O sumergirse en la química. Inteligencia visual espacial, verse ser un gran pintor. O como un gran escultor. Inteligencia corporal kinestésica, sentirse ser un excelente deportista. Inteligencia musical, o como un destacado músico. Inteligencia naturalista, como sentirse profundamente ecológico. Segundo aprendizaje, aprender a convivir. Aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia, realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos, respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. El tercer saber, conocer la identidad propia y común a los demás, accediendo mediante el ciclo evolutivo. En este tercer saber, Morán nos hace saber que es posible reconocer la unidad y la complejidad humana reuniendo y organizando conocimientos dispersos en las ciencias de la naturaleza, en las ciencias humanas, la literatura y la filosofía, y mostrar la unión indisoluble entre la unidad y la diversidad de todo lo que es humano. Carl Sagan, en su calendario cósmico, comprime los 15.000 millones de años equivalentes a un periodo de un solo año. Cada mes representa a 1.250 millones de años. Cada día, 40 millones de años.
cada minuto 30.000 años y cada segundo 500 años. Entonces, el Big Bang ocurre el 1 de enero y el 31 de diciembre a las 22:30 horas aparece el hombre. En este tercer saber veremos que el cerebro es un sistema complejo de aprendizaje. La evolución nos muestra que varios centenares de millones de años existía el complejo reptílico. Después, en 200 millones de años, el cerebro límbico. Hace 4 millones de años aparece la neocorteza. Estas 3 capas se mantienen hasta el momento y hoy solamente podemos hablar de evolución cerebral, sería funcional. Experimentar el Big Bang. Salí expulsado por una enorme energía luminosa, fui proyectado hacia el cosmos, crucé 3 soles y visualicé un color azul profundo. Sentirnos como minerales. Siento la piedra sobre mi mano y la otra mano encima siente la textura de mi piel. Recuerdo la frase del Evangelio: Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tuve una visión de una chinita que posteriormente se acercó a una jirafa. Las manchas de la chinita se integraron en las manchas de la jirafa. Viajar por el Mesozoico. Me veía dentro de una cueva y con lanzas intentábamos alejar al dinosaurio que nos amenazaba. Me encontraba en la selva con mucho temor. De pronto se me fue el miedo, me había convertido en tigre. El cuarto saber, comprender la identidad propia con las culturas del mundo, accediendo mediante la trascendencia de identidad espacio-temporal en las culturas. En este saber, Morán plantea que este planeta necesita un pensamiento policéntrico, capaz de apuntar a un universalismo no abstracto, sino consciente de la unidad, diversidad de la humana condición, un pensamiento policéntrico alimentado de las culturas del mundo. Educar para este pensamiento, esa es la finalidad de la educación del futuro, que debe trabajar en la era planetaria para la identidad y la conciencia terrenal. Mediante las prácticas de aprendizaje autoorganizativo, para este saber nos permite adoptar los tipos humanos en las culturas del mundo. Viajar por las culturas. Recuerdo además el viaje en un barco de guerra, el cual tenía como energía las fuerzas desplegadas por cada uno de los remeros azotados y maltratados por otros hombres. Yo era uno de los remeros. O encontrarnos en la prehistoria. Estaba en una cueva en la época de las cavernas. Mi ropa era solo una piel de animal. Sostenía un palo en mis manos frente a una gran fogata que iluminaba la cueva. Mi pelo estaba muy desordenado. Tercer aprendizaje. Aprender a hacer. Aprender a hacer a fin de adquirir no solo una calificación profesional, sino, más generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero también aprender a hacer en el marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes, bien espontáneamente a causa del contexto social o nacional, bien formalmente gracias al desarrollo de la enseñanza por alternancia. El quinto saber persigue conocer las formas de enfrentar y afrontar las diversas incertidumbres, accediendo mediante el viaje del héroe. En este saber, Morán nos plantea que se tendrían que enseñar principios de estrategia que permitan afrontar los riesgos, lo inesperado, lo incierto y modificar su desarrollo en virtud de las informaciones adquiridas en el camino. Es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza.
Las prácticas de aprendizaje autoorganizativo de este saber nos permite tener enfrentamientos a riesgos de supervivencia en el desierto, en las montañas, en las selvas, en la Antártida. A través de la piedra me contacté con la tierra, me sentí roca volcánica y de ahí un viaje por el magma incandescente. El sexto saber trata de la comprensión como medio y fin de la comunicación y aceptación de los demás, accediendo mediante el viaje de aislamiento. En este saber, Morán nos plantea que la comprensión mutua entre humanos, tanto próximos como extraños, es en adelante vital para que las relaciones humanas salgan de su estado bárbaro de incomprensión. Las prácticas de aprendizaje autoorganizativo de este saber nos llevan a situaciones de ayuda y compasión. En esta última sensación fue muy grande el viajar con este sonido de avión, que de pronto tenía que agarrarme de algún fierro del avión. Sentía como que mi cuerpo subía y bajaba con sensaciones de que en algún momento nos íbamos a estrellar con el follaje de la selva. También sentí cuando empezaron los ruidos de la selva con una gran paz interior, como yo formando parte de ahí. No tuve nunca miedo, solo mucha paz. Lloro por los demás y por mí. Siento que no tengo esperanza, pero no me abandono. Cuarto aprendizaje. Aprender a ser. Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, aptitud para comunicar. El séptimo saber es atingente a la ética como individuo, sociedad y especie, accediendo mediante el viaje ecológico. Morán nos plantea en este saber que todo desarrollo verdaderamente humano debe comprender el desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y la conciencia de pertenecer a la especie humana. Por último, las prácticas de aprendizaje autoorganizativo como una ética ecológica es el resultado del acceso a la experiencia de unicidad con otras personas o seres del reino animal, vegetal o mineral y de identificación plena con la totalidad del universo. Conduce a un aumento sustancial de la capacidad de amor y tolerancia de los demás, con una consecuente apreciación del sentido ecológico, como formando parte primordial en nuestra forma de vida. En el viaje ecológico, imaginé al piel roja triste, sentí su tristeza. Luego fui visualizando lugares agradables, sentí el viento, frases agradables, sonidos agradables. Luego destrucción, tristeza, vacío. Después sentí la naturaleza, no en mí, sino yo en ella. Sentí lo agradable de sus colores, de sus sonidos, su olor, placer al sentir todo esto y ganas de continuarlo. Y de pronto llegamos a una nueva educación, una educación que contiene una parte de transmisión del conocer y otra parte de autoorganización del saber. El aprendizaje de autoorganización de inmersión virtual sin equipos en proceso de memorización y comprensión súbita a través del acceso directo a temas de enseñanza, como observador participante. Esto se encuentra en el libro Metaaprendizaje y la educación del futuro, el universo en una sala de clases.